Y cuando le pregunté al Señor sobre lo que quería compartir con ustedes, o Él quería que yo compartiera con ustedes hoy, lo que vino a mi corazón de una vez, vino una enseñanza que yo diría que fue la primera que yo obtuve de la palabra. Ya les cuento un poquito. Cuando yo me convertí, a mí me dio por leer mucho la palabra. Yo antes me había estado reuniendo con unos grupos católicos para estudiarla, pero yo no entendía nada. Yo era muy joven, en realidad tenía 18 años. Cuando yo recibo a Cristo, que comienzo a leer las Escrituras, noto algo, y es que comienzo a entender lo que estoy leyendo. Y eso despertó en mí el deseo de seguir leyendo. Y con muchas ansias yo me la leí varias veces seguidas, de principio a fin. Aunque yo confieso que el libro de Números y el de Apocalipsis nada más lo hice una sola vez. Pero lo demás yo me lo leí varias veces. Y eso me permitió tener una idea panorámica de ciertas enseñanzas puntuales en las Escrituras. Y yo quiero hoy compartir una de ellas. Yo digo que eso fue lo primero que yo aprendí en el Señor. Y lo que a mí me afirmó desde el primer día. O desde que comencé a conocerlo. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Porque es un mensaje especial para un día especial. Amén. Yo quiero hablarles del amor de Dios. Dice en el capítulo 3 del libro de Juan, versículo 16, un versículo que todos nos conocemos en memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú quieres impartir a tu pueblo hoy. Y yo declaro, Señor, con la autoridad que tengo, por habérseme concedido este lugar, Señor, yo declaro oídos abiertos y corazones inclinados a tu palabra para recibirla y para que esta palabra como semilla quede sembrada y tu Espíritu Santo traiga revelación de esta palabra y permita que esta palabra eche raíces y la vida de cada persona que la escuche quede arraigada en ti. Amén. En el nombre de Jesús. Este versículo es el versículo que por excelencia o que con mayor frecuencia nosotros los cristianos utilizamos cuando queremos hablarle a otra persona acerca de Cristo, ¿verdad? Acerca del amor de Dios. Pues bien, yo pregunto, nosotros que conocemos al Señor, ¿entendemos realmente lo que esto quiere decir? ¿Entendemos lo que el apóstol o el evangelista quería decir cuando, no encontrando otra palabra cómo explicarlo o cómo explicar la magnitud del amor de Dios, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo? No encontró otra palabra que utilizar y lo dijo de esta manera. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice en el Efesios capítulo 3, él le decía a los creyentes que para poder disfrutar de toda la plenitud de Dios, era necesario que nosotros conociéramos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Es decir, para nosotros poder realmente ser llenos, recibir y vivir en la plenitud de Dios, era necesario que nosotros conociéramos en todas sus magnitudes el amor de Dios. O sea, que es importante, ¿verdad? No hay manera, o yo considero que la mejor manera de entender un poquito, porque nosotros como humanos jamás vamos a poder entender, porque Dios nos amó de esta manera. Pero podemos entender un poquito haciendo un recorrido por las Escrituras. Y comenzando por el principio, nos dice, por ejemplo, el capítulo 14 del libro de Isaías. Allí nos narra el profeta el evento de cuando sucedió la rebeldía y la caída de Satanás, ¿verdad? Dice
que, para no leerlo y hacerlo más largo, que Satanás pensó en su corazón. Ni siquiera fue algo que hizo. Simplemente lo consideró en su corazón. Él dijo, subiré a las alturas, al lado de la majestad del norte, ¿verdad? Y ahí voy a establecer mi trono al lado del Altísimo y seré semejante a Dios. Dice que solamente lo consideró en su corazón y de una vez Dios lo desechó y fue echado del cielo. Amén. Nos dice en el libro de Génesis, nos narra en el capítulo 1, en el capítulo 3 de Génesis, se nos narra también el acto de desobediencia y la caída del hombre. Dios le había puesto al hombre, estaban Adán y Eva en el cielo, y Dios les había dado instrucciones, los había bendecido con muchas cosas, y le había dicho, pero de este árbol, de todos pueden, de este no. Se le aparece Satanás a la mujer, y le dice, o sea que Dios le dijo que no podían comer de nada. No, sí, Él dijo que podíamos de todo, pero menos de ese. Lo que pasa, lo que pasa es que Dios es un mentiroso, eso es mentira. Yo estoy parafraseando, por supuesto. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les van a abrir los ojos y van a conocer todas las cosas como Él. Y van a ser como Dios. La mujer sabía que el árbol estaba ahí. Pero cuando ella escuchó eso, van a ser como Dios, ella miró el árbol y vio que era agradable a los ojos y que era bueno para comer. Y sobre todo, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Nosotros vemos que es el mismo principio. ¿Por qué ella se interesó en el árbol? Porque si ella comía de ese árbol, ella le habían dicho, la información que había recibido era que ella podía ser como Dios. Es el mismo principio. El pecado estuvo en la desobediencia. ¿Y qué la movió a ella a desobedecer? El interés de llegar a ser como Dios y saberlo todo. Fue el mismo principio de desobediencia. Sin embargo, en el libro, todos conocemos en el libro de Hebreos, en su capítulo 2, dice, narrando acerca de los ángeles y de los hombres, dice el escritor al libro de Hebreos que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Sin embargo, unos versículos más adelante dice que al hombre Dios no le pagó así. Dice que Dios no le dio otra oportunidad a los ángeles que desobedecieron junto con Satanás o que pecaron en su corazón con Satanás. En cambio, sí se la dio a los hijos o a la descendencia de Abraham, hablando acerca de los hombres. ¿Por qué? ¿Qué movió? O sea, ¿por qué con los ángeles no? ¿Por qué a ellos no les dio otra oportunidad? En cambio a nosotros sí. A nosotros sí. ¿Qué llevó? ¿Por qué Dios amaba al hombre de esta manera? Nosotros podemos dar muchas respuestas, pero en realidad la Biblia no lo dice. ¿Por qué un Dios como Dios de la magnitud de Dios ama al hombre, ha amado al hombre de la manera en la que lo ha hecho? Vamos a seguir. Dios había hecho un pacto con Adán. Amén. Le había puesto en un lugar, había hecho toda provisión. Y dice la Biblia que lo creó para que gobernara y cuidara la creación de Dios. Para que pudiera hacer eso le dio autoridad. Y desde ese momento Dios estableció un principio. Amén. Que desde ese momento todo lo que sucediera en la tierra, para bien o para mal, dependía del hombre. Y Dios no podría hacer nada en la tierra pasando por encima de los hombres. Dios lo haría a través de los hombres o tomando en cuenta a los hombres. Amén. Amén. ¿Cuál era el compromiso? Porque en un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Donde hay un acuerdo que cada una de las partes debe cumplir, y si alguna de las partes lo rompe, ese pacto queda quebrantado, queda roto. Pues la responsabilidad del hombre era hacer lo que Dios le había dicho, gobernar y cuidar la creación, fructificar y multiplicarse hasta llenar y cubrir toda la tierra y no comer del árbol. Pues, como ya vimos, ese pacto se quedó invalidado por causa del hombre. ¿Ok? Pero
Dios, como ya vimos, Dios en lugar de desechar al hombre, más bien en el momento que sucede lo que sucede, Dios anuncia una futura redención. Dios anuncia la venida de uno que iba con el tiempo a destruir lo que el diablo había hecho. Amén. Amén. Ok. No solamente eso, sino que en lo que llegaba ese día, Dios estableció sistemas para que pudiera mantener la relación con el hombre. Amén. Dios entonces hace un nuevo pacto. Aquel pacto quedó invalidado, pero Dios, en su deseo de seguir bendiciendo al hombre, Dios hace otro pacto con Adán. ¿Ok? Ahora Adán tenía que elegir, ya él tenía conciencia, ya él sabía qué era bueno y qué era malo. Entonces él debía vivir de acuerdo a lo que su conciencia le dictara. Amén. Tenía que seguir haciendo su responsabilidad de cuidar la tierra. Amén. ¿Y qué tenía que hacer Dios? Dios iba a seguir en su deseo, relacionándose con el hombre, siempre y cuando el hombre se mantuviera haciendo lo correcto. Pero ¿qué sucedió? Los hombres ciertamente comenzaron a fructificar, a multiplicarse, pero se fueron corrompiendo y corrompiendo, hasta a tal punto que llegó un momento en el cuando se habían multiplicado que nada más quedaba un solo hombre justo, dice la Biblia, que era Noé. Y tal vez antes de que ese se corrompiera, no lo sé, pero Dios decidió acabar con todo y comenzar de nuevo, comenzar desde cero, a partir de un hombre, lo último que quedaba justo sobre la tierra. Y a través de un diluvio Dios destruyó toda la humanidad y comenzó de nuevo. Amén. Guardó a Noé en un arca con su familia y les dio, hizo de nuevo un pacto con él. Las condiciones seguían siendo más o menos las mismas. El hombre tenía que guiarse de acuerdo a su conciencia, a lo que él entendía que era bueno o malo. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Quedó de nuevo invalidado el pacto porque los hombres, al comenzar a multiplicarse de nuevo, seguían corrompiéndose y Dios dio un tiempito más y los hombres estaban todos corrompidos y Dios era algo que ya no podía soportar. Dios decide de nuevo, y redundo con esto, comenzar de nuevo, pero esta vez no decidió hacerlo eliminando al resto. Él dijo, no, esta vez yo lo voy a hacer a partir de una nación. Yo voy a hacer una nación para mí. Una nación apartada para mí, en la que yo voy a ser su Dios, yo me voy a sentar allí en medio de ellos, los voy a bendecir tanto, que la bendición de ellos es la que va a atraer a los demás. Amén. ¿Ok? Y entonces, de una nación o de una tierra que era pagana, porque toda la tierra estaba corrompida. Amén. Todos los hombres estaban dañados. Dios le escoge a un hombre que, aunque era idólatra, tenía un buen corazón. Estamos hablando de Abraham. Y Dios lo llama, salte. ¿Y qué hizo Dios esta vez? Dios deslumbró a Abraham con un montón de beneficios, ofreciéndole un montón de beneficios. Y que le dijo, mira Abraham, sal de tu tierra, ven acá. Yo quiero hacer algo contigo. Yo quiero formar contigo una nación poderosa. Les voy a entregar las mejores tierras del globo terráqueo. Ustedes saben que de toda la tierra, las tierras más ricas en minerales y en de todo, que hasta lo que se siembra en el desierto fructifica, son las tierras donde está Israel, las tierras de Palestina, hasta el día de hoy. Ok, les dijo, sal de tu gente, de tu tierra, y yo te voy a entregar estas tierras, lo mejor. Te voy a bendecir tanto, vas a llegar a ser tan poderoso que todas las naciones alrededor te van a temer y van a respetarte. Te voy a bendecir con tanta abundancia que nunca vas a tener necesidad de pedir ayuda ni prestado a nadie. Más bien tú vas a tener para bendecir y darle a los demás. No van a haber enfermos entre tu pueblo, ni siquiera entre tus animales van a haber enfermos. Lo llenó
Imagínate tú que alguien te llame y te diga eso, te haga semejante ofrecimiento. Tú no lo irías, no lo tomarías. Ok, cualquiera. Y así hizo. Pero él era un hombre idólatra. Él venía de Ur de los Caldeos, donde se creía en muchos dioses. Entonces Dios tuvo que revelársele a él. Y dice la Biblia que se le manifestó a Abraham como el todopoderoso Dios. Dios tuvo que mostrarle a Abraham que él era el verdadero, mostrándole que él era el que realmente tenía poder. Le ofreció un hijo cuando él era un hombre ya mayor y tenía una esposa que era estéril. Y no solo eso, sino que esa promesa no se la cumplió sino hasta después de 25 años, cuando ya él tenía 100 años. ¿Ok? Pero lo hizo de esa manera para mostrarle que cuando de verdad las cosas ya no había posibilidad alguna, de allí Dios le dio el hijo. ¿Ok? Ok, Dios hizo eso con Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dios lo llevó a esas tierras, es cierto. Dios o iba de camino. Cuando él está de camino, Dios, en lo que va sucediendo todo eso, Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tuvo otros 2 hijos. De Jacob, uno de ellos tuvo 12. De esos 12, de cada uno de esos 12 hijos, Dios hizo una tribu. Y de esas 12 tribus, ¿verdad? Que por la forma en la que Dios hace las cosas los llevó hasta Egipto, allí llegaron a multiplicarse. Llegaron a ser, según los teólogos, unos dicen un poco más, otros menos, pero alrededor de una nación de 2 millones de personas. Imagínate tú. Pero eran esclavos. ¿Qué más hizo Dios? Los planes de Dios seguían en pie. ¿Qué hizo Dios? Entonces levantó a un hombre, a Moisés, y le dio la asignación de sacar a ese pueblo y revelarse a ese pueblo como el Dios todopoderoso y sacarlo de 400 años de esclavitud. Sacarlos a la nación, a la tierra, para entregarles la tierra que Él les había prometido y hacer lo que Él le había prometido a Abraham. ¿Ok? Amén. Y lo hizo con mano fuerte. Imagínate tú qué nación deja ir su mano de obra. No lo hace nadie, pues Dios tuvo que hacerlo, haciendo prodigios y milagros en medio de ellos, revelándose como el Dios verdadero, el Dios poderoso. Amén. Así lo sacó, les abrió el mar rojo, los llevó al otro lado. Cuando llegan al otro lado, ya de camino para entregarse, recibir, o para que Dios les entregara la tierra que les había prometido, Dios entonces pide que se reúnan en el monte Sinaí para hacer un pacto con todo el pueblo. Y entonces Dios hace algo más allí. Dios le dice al pueblo todo lo que Él quería hacer con ellos. Que los iba a hacer un pueblo grande, bendecido, tan bendecidos que ellos iban a ser una nación, una tierra deseable. Es decir, las demás naciones iban a querer disfrutar de la bendición que ellos tenían por causa del Dios que reinaba en medio de ellos. Amén. Y entonces se convirtieran a Dios. Era lo que Dios quería. Y Dios se los está diciendo a ellos. Y no solo eso. Dios les dio entonces las leyes. Dios había intentado muchas veces. Había apelado a la conciencia del hombre para que el hombre se mantuviera más o menos haciendo las cosas bien y Dios poder bendecirlo. Pero no lo había logrado. ¿Qué hizo Dios? Le escribió las leyes. Se las escribió y le hizo no solamente las leyes principales, sino que entonces le dio los mandamientos y le dio las ordenanzas, los estatutos, gracias. Todo eso bien explicado, bien detallado, para hacérselo más fácil. Es como cuando tú necesitas acordarte de algo, tú lo pegas en la puerta de la nevera, ¿verdad que sí? O en el espejo. Eso fue lo que Dios hizo con ellos, haciéndoselo más fácil. Y no solo eso, Dios hizo más que eso. Amén. Dios además les dio un medio de provisión, o les proveyó un medio provisional o temporal que cubriera sus faltas. ¿Por qué? Porque Dios deseaba disfrutar de su pueblo, disfrutar de su gente, poder estar en medio de ellos. Amén. ¿Okay? Porque cuando Dios crea al hombre, Dios habitaba dentro del hombre. Pero cuando el hombre pecó,
El problema no fue solamente que el hombre desobedeció, el problema fue más grave que eso. El problema es que el hombre al desobedecer, él adquiere una nueva naturaleza, una naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza de Dios era santa. Dios no podía cohabitar con el pecado, por eso Dios tuvo que apartarse de Adán. Pero Dios les dio medios de gracia para que al menos Dios pudiera estar en medio de ellos, no dentro de ellos, pero al menos en medio de ellos. Amén. Y bendecirlos y disfrutar de los hombres. Amén. ¿Qué hizo Dios? No solo le dio las leyes, también entonces le dio los sacrificios de animales como medio de gracia para que en caso de que se equivocaran, que era muy posible, lo más posible, ellos matando un animal, ellos pues pudieran redimir o cubrir temporalmente hasta que llegara el cordero, el sacrificio perfecto que tenía que ser hecho por un hombre. Dios había establecido que lo único que pagaba por el pecado del hombre, por sus faltas, era derramar la sangre de ese hombre. Y para resolver el problema de la naturaleza, lo que tenía era que morir. ¿Ok? No solamente derramar su sangre, sino también morir. Entonces Dios, en lo que llegaba el sacrificio perfecto, hizo eso con los animales. Le proveyó de los animales, del sacrificio de animales para hacer eso. Pero ¿qué pasó con todo lo que Dios les dio? El hombre, con una mente corrompida, todo lo dañó. Se siguió corrompiendo, haciendo lo que quería. Incluso prostituyeron el sacrificio de animales. Porque ya no era, me equivoqué, voy a tomar un animal y a llevarlo al templo para que sea sacrificado y que ese sacrificio, en sustitución de mí, cubra mi pecado. No, sino que hacían lo que les daba la gana y entonces el fin de semana llevaban el animal para que el sacerdote lo matara. O sea, pervirtieron todo, no entendieron el punto, no entendieron lo que Dios quería, lo que Dios quiso darles cuando le dio ese medio. Amén. Nuevamente, los acuerdos que Dios había hecho con los hombres quedaron rotos. Todo estaba prostituido. Sin embargo, Dios seguía amando al pueblo. ¿Qué sucedió? Por causa de la desobediencia del pueblo, las otras naciones ya no los respetaban. Hasta de su Dios se burlaban. Comenzaron entonces a venir en contra de ellos. Y los comenzaron a oprimir, a robarles, a hacerles daño. Y Dios en su misericordia, ¿saben lo que hizo? Dios no los desechó. Dios entonces comenzó a levantar jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran caudillos, hombres de guerra, que ellos se levantaban y salían, formaban un ejército y salían a luchar contra esas personas que les estaban oprimiendo para rescatar lo que les habían quitado o para que supieran que aquí no podían venir a hacer lo que les daba la gana. Y luego que los defendían, entonces volvían al pueblo, a las leyes de Dios, hasta que ese juez moría. Y volvía a suceder lo mismo, venían a oprimirlos y entonces en su misericordia Dios levantaba otro juez. Hubo 13 jueces que Dios levantó. El juez número 13 fue Samuel. Las demás naciones comenzaron a levantar hombres para que los gobernaran. Dios no gobernaba, es decir, entre los israelitas o los hebreos no existían hombres que los gobernaban. Dios lo que levantaba eran líderes que mantuvieran al pueblo conectado con Dios. Porque las leyes, quien se las había dado era Dios. Lo que Dios esperaba era que el pueblo se alineara y fuera gobernado por las leyes que Dios había entregado. Y estaban los líderes espirituales que conducían a los hombres a Dios. Pues ellos una vez, ellos se le acercaron a Samuel y le dijeron, nosotros no queremos que Dios gobierne más sobre nosotros a través de ningún hombre. Nosotros queremos, es decir, que Dios nos quiera dirigir más a través de ningún hombre. Nosotros queremos que nos gobiernen los hombres, no Dios. Nosotros queremos que nos establezca reyes como las demás naciones y que sean ellos los que nos gobiernen, no Dios. Yo te lo voy a leer. Yo considero que este es uno de los versículos
más triste que nosotros podemos encontrar en la palabra está en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Yo te lo voy a leer desde el versículo 4. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el juez y también era sacerdote. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Porque los hijos en realidad se supone que ellos eran los que iban a ser los próximos jueces o sacerdotes. Y ellos dijeron: no, eso, ellos no estaban haciendo las cosas bien. Estaban bastante corrompiditos los hombres, ellos también. Y ellos le dijeron: nosotros queremos, por tanto que no... A ver, para leer bien. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dice que Samuel se molestó. Y dice, y también, más adelante, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Tú te puedes realmente imaginar o alcanzas a imaginarte el dolor que Dios sintió después de todo lo que Dios había hecho por ellos? De todo lo que les había ofrecido, de toda la misericordia que había tenido por ellos. Dios no tenía necesidad de aguantar semejante humillación. No tenía. Él era Dios. Todos los compromisos que Él había hecho con los hombres, los mismos hombres se habían encargado de anularlos. Dios no tenía realmente nada que lo atara a ellos. Dios pudo haber hecho como lo había hecho otras veces, eliminarlos y comenzar de nuevo. Y si no había nadie, Él era Dios, podía crear a otro. Y no lo hizo. No lo hizo. Pero su amor fue tan grande que no los destruyó. Le dijo a él: constitúyeles un rey, pero adviérteles lo que les va a pasar. Porque los hombres, la naturaleza del corazón de los hombres es malo. Y un hombre que está en poder, sin Dios en el corazón, lo que hace es abusar. Esos reyes van a abusar de ellos. Las hijas bonitas se las van a coger para ellos, se las van a llevar a sus palacios para hacerlas sus mujeres. Ellos se van a coger las mejores tierras y cuando vean que tú tienes propiedades que a ellos les gustan, te las van a quitar. O sea, adviérteles eso, porque eso es lo que les va a pasar. Porque eso es lo que hacen los hombres que gobiernan sin Dios. Y así sucedió. Dios entonces, por medio de Samuel, ordenan a un rey, a Saúl, y él comenzó a gobernar, pero Saúl era un hombre impetuoso, impulsivo, inmaduro, egoísta, celoso, envidioso, Sin embargo, Dios sabía lo que le venía al pueblo con un hombre como él. ¿Qué hizo Dios? El amor de Dios fue más grande que su dolor. ¿Y Dios qué hizo? Dios escogió a un hombre que fuera conforme a su corazón, para que al menos si él no lo dejaban gobernar él directamente, al menos los gobernara un hombre que fuera bueno y que amara a Dios, para indirectamente Dios meter la mano y mantener cubierto a los hombres. ¿Tú te imaginas lo que eso significa? Eso lo hizo Dios. Y entonces Dios levanta a David y hace un pacto con él. Y ve que el hombre es tan bueno de corazón, de verdad, que le dijo: yo voy a hacer un pacto contigo. Yo te prometo que todos los reyes que hayan en Israel, hasta que venga el Rey eterno, que es el Mesías, van a salir de tus lomos. De tu descendencia yo voy a guardar todos los reyes que van a... Porque Dios vio el corazón bueno que había en David. Amén. Amén. Las condiciones con él fueron prácticamente las mismas: que guardara la ley. Como le dijo a Abraham, que caminara en fe en todo lo que Dios había exigido. Y las bendiciones de Dios para ellos seguirían siendo las mismas. Amén.
¿Y qué hicieron ellos? En la medida que seguían multiplicándose, se seguían corrompiendo, seguían haciendo lo que les daba la gana. Entonces, ¿qué comenzó a suceder? En su misericordia, Dios les comenzó a enviar los profetas para que les advirtieran. Mira, si no dejan de hacer lo que están haciendo, va a venir el juicio. Dios dice que se arrepientan, que no sigan así, que vuelvan a la ley, que vuelvan a Él, porque si no les va a venir, Dios va a apartar su mano y el diablo va a tomar ventaja. Claro, no lo decía con esas palabras, va a venir el juicio, era lo que decían los reyes, los profetas. ¿Y saben qué hicieron? A todos los mataron. No querían a nadie que les estuviera hablando la palabra de Dios. El hombre invalidó todos los acuerdos que Dios había hecho con él. Dios, yo me imagino a Dios diciendo, si al menos uno cumple con la ley, al menos uno cumple con las condiciones del pacto, el pacto quedaría validado y yo podría bendecirlos. Y entonces allí es cuando nosotros escuchamos uno de los más grandes anuncios increíbles que al ser alguno divino pudo haber hecho. Dios dijo, haré un nuevo pacto, otro más. Voy a hacer otro, voy a tratar de mejorar este, que tampoco fue suficiente para mantenerlos alineados. Voy a hacer otro. Y vemos en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, donde Dios explica las condiciones de este nuevo pacto. Dice en Jeremías, he aquí vienen días, dice Jehová. Estoy hablando de Jeremías 31. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no la van a tener en una guardada en el templo y se las voy a escribir en el corazón y en la mente, a ver si así los puedo ayudar un poquito más. ¿Verdad? 31, del 31 al 34. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán. Ya no me voy a revelar únicamente a los profetas o a los sacerdotes, no. Todos me van a conocer personalmente. Amén. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Me gusta más lo que él luego agrega en Ezequiel. Dice en Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo, dentro de vosotros, y quitaré el corazón de carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y escuche esto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Yo me les voy a meter por dentro, por la mente, por el corazón, y yo mismo voy a hacer que ustedes puedan cumplir la ley para que quede validado el pacto y yo poder bendecirlos. Amén. Pero para que eso fuera posible, tenía que haber un sacrificio de hombre, no de animales. Había que cumplir lo que la ley exigía, lo que la justicia de Dios demandaba para que la falta quedara, el pecado del hombre quedara resuelto y Dios poder volver a morar en el hombre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero había una cosa, que la ley decía una condición. Tenía que ser el sacrificio perfecto. ¿Y qué era lo que determinaba lo perfecto del sacrificio? Que tenía que ser un hombre justo. Y dice la Biblia que no había justo ni aun uno. Ni uno. Dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios entonces dice, me voy a convertir en hombre y yo voy a bajar, ¿verdad? Y voy a cumplir la ley y después me voy a que me maten y así yo pago como hombre, ¿verdad? Pago por lo que ellos deben
Y así va a quedar validado el pacto. Así es. Y entonces todo aquel que simplemente crea que yo o que Jesús fue el que hizo el sacrificio o el que pagó lo que él debía, o lo que tú debías, lo que yo debía, para ti entonces, si tú lo crees, para ti va a ser efectivo. Amén. ¿Sabes qué es eso? Querer tapar el sol con un ojo. Yo aprendí hace unos meses atrás, vi en Facebook algo que tomé para mí y lo tengo como uno de mis eslogans. Cada quien se engaña con la mentira que más le gusta. Y Dios escogió esa mentira para engañarse él, para poder hacer efectivo el amor que él tenía por los hombres. Porque decir, yo pago, hago todo, y si tú crees que yo lo hice por ti, yo entonces voy a decir, ay, este sacrificio fue como que ella fue quien lo hizo, yo te miro, qué perfecta eres mi santa hija, yo puedo morar de nuevo dentro de ti. Porque eres santa, no hay culpa, eres sin mancha, puedo volver. Tienes ahora una nueva naturaleza, puedo morar dentro de ti. Eso nada más lo puede hacer un amor ciego. Por eso es que Juan dice, el amor de Dios es incomprensible. No hay manera de entenderlo. Porque, o sea, cuando nosotros nos ubicamos, ¿quién es Dios? El Altísimo, el Dios Todopoderoso, el que tiene todo el poder, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede. Dios absoluto, majestuoso, santo, perfecto. Que diga eso. O que se tome, como dice el Salmo 113, versos 5 y 6. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios se humilla cuando Él tiene que estar detrás de nosotros para que nosotros, mendigándonos un poquito de amor. Dios se humilla. Y por eso el salmista decía, ¿con quién lo vamos a comparar? Por eso es que el evangelista Juan decía, de tal manera amó Dios al mundo. No había otro calificativo, no existe palabra que pueda explicar la magnitud del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Él se hizo hombre. Por eso es que en ningún otro hay salvación. Por eso es que nuestra fe, la columna de la vida cristiana, está en Jesucristo. Porque fue el único que pagó por nosotros lo que nosotros debíamos. Teníamos que pagar para que Dios pudiera de nuevo morar en nosotros y poder hacer lo que Él dijo, podérmeles meter y escribirles. Hacer, por eso es que dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. Ahí es cuando nosotros tenemos una nueva mente y comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva divina. Amén. Amén. En el Salmo 8, verso 4, que es también mencionado por el que escribió el libro a los Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Cómo lo explicas el amor de Dios? ¿Sabes? Dios nos ama. Dios nos ama. Y siempre ha buscado y siempre va a buscar más razones para bendecirnos que para condenarnos. Amén. Siempre. Siempre. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, y con esto ya concluyo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué le podemos agregar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién tiene derecho de juzgarnos a nosotros? ¿Quién ha hecho algo por nosotros? Nadie, solamente Dios. Solo Él tiene el derecho de juzgarnos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y con su resurrección nos dio vida nueva. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y comienza a enumerar tribulación o angustia, o persecución, o tal vez el hambre, la desnudez tal vez, o el peligro, o la espada. Más bien antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni todo el infierno, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué excusa tenemos? Me voy, me aparto del Señor, porque en esa iglesia me trataron mal, o fueron injustos, o hicieron algo injusto conmigo, o porque mi marido me dejó, o porque mis hijos se apartaron. Lo que sea, no hay excusa para que nosotros abandonemos un amor tan grande. Y de hecho, yo quiero decirte algo. Dios, la Biblia dice, cuando tú lees toda la Biblia, te das cuenta, como dice en Hebreos, el escritor al libro de los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y cuando tú lees la Biblia, después de Hebreos, te das cuenta que ya no hay más pacto, ya no hay más oportunidad. Cristo fue la última oportunidad que fue dada a los hombres para que los hombres nos volviéramos a Dios. Amén. Amén. Dice, por eso dice el mismo libro hebreo en el siguiente capítulo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No tenemos excusa. No tenemos excusa. Y Dios advierte, esta es la última oportunidad que tenemos de afirmarnos en el Señor. Y yo creo que vale la oportunidad para volver a pedirle al Señor, para pedirle y para volver a decirle, Señor, yo reafirmo, yo retomo, yo hoy tomo la decisión de seguirte, de amarte, de serte fiel con tu ayuda, serte fiel y de seguirte. Amén. Y no solo por los beneficios que nosotros vamos a tener, que fue la razón o una de las razones por las que Dios siempre quiso que los pactos fueran validados, para bendecirnos por el amor que Él nos tenía, sino en respuesta al amor de Él. Dice el escritor, dice en las escrituras, que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y yo creo que es un momento perfecto para hacer una oración y pedirle a Dios hacer un nuevo voto, ¿verdad? Como hacen los matrimonios. ¿Cómo es que llaman eso? Renovación de voto. Yo creo que hoy podemos hacerlo. Yo voy a pedir que estemos de pie. Si tú nunca has hecho esa oración, si tú nunca le has dicho al Señor, Señor, yo decido hoy entregarte mi vida. Yo sé que tú eres Dios, pero yo quiero comenzar a caminar diferente, comenzar a caminar en fe, a buscarte, a conocerte, a saber de ti a través de tu palabra y a conocerte a través de mi relación personal contigo. Yo quiero que tú repitas esta oración. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor.
Yo te pido en este momento que tú vengas a mi corazón. Yo te entrego mi vida, mi corazón, mi voluntad. Yo te pido que tú me perdones por tanta equivocación, por mis pecados. Lávame con tu sangre una vez más. Y enséñame. Ayúdame a caminar en tu palabra, a agradarte, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer una oración. Señor de la gloria, es poco lo que nosotros podamos decirte, Dios. No hay manera, no existe la manera en la que nosotros podamos pagarte por lo que tú hiciste. Pero sí podemos agradecerte. Y hoy queremos agradecerte, Señor, por tanto amor, por tu fidelidad. Señor, verdaderamente nosotros te amamos, te amamos, te amamos. Pero te amamos porque nos enternece, nos sobrecoge la manera en la que tú nos has amado a nosotros. Perdónanos por tanta... Hablamos en nombre, Señor amado, de todos los hombres. Perdónanos por ser tan infieles. De verdad nos duele el corazón cuando pensamos en cómo tú nos has amado y cómo nosotros te hemos respondido. Pero esto nos lleva a agradecerte, Señor. Gracias, gracias. Hoy queremos renunciar a toda nuestra vida de desobediencia, de independencia. Y nosotros hoy ratificamos, Señor, una vez más. Queremos agradarte, queremos vivir para ti, queremos vivir contigo, queremos comenzar a caminar de nuevo y crecer en conocerte. Crea en nosotros la necesidad de buscarte, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a este pueblo. Yo bendigo a este pueblo. Y pido, Dios, que esta palabra, como semilla, quede sembrada y dé fruto. Dé fruto al 100%. Que esta palabra arraigue la vida de cada persona que la ha escuchado en tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén.